Hola, muchas gracias por la oportunidad de poder conversar sobre el tema de la problemática de la corrupción en nuestro país. Voy a enfocar esta presentación en mi calidad de ex ministra de Justicia y Derechos Humanos eh, para compartir con ustedes cuáles fueron los esfuerzos que se hicieron y cómo es que desde mi perspectiva de derechos humanos creo que debiéramos enfrentar este problema. Eh, para iniciar esto, creo que hay algunos datos que debiéramos de tener claros. Voy a hacer una breve referencia a algunos elementos comunes que seguramente ya han escuchado sobre qué es la corrupción, cuáles son las características, cuánto nos ha dañado, cómo es que encarece los costos en un país como el nuestro, qué cosas se podrían haber hecho si es que no fuéramos un país con los niveles de corrupción que tenemos actualmente. Para luego entrar a desarrollar lo que planteamos en el Ministerio de Justicia. De manera que pueda presentarles lo que para nosotros fueron los ejes de prevención, investigación, procesamiento y sanción, entendido esto como el pre y el post penitenciario. Para terminar con algunas conclusiones de las cosas que se han hecho y las que falta todavía por implementar. Voy a entrar sin más a compartir con ustedes lo que yo considero que es el problema de la corrupción. Yo creo que el problema de la corrupción tiene que ver con dos cosas. Lo primero, con que no somos capaces de hacernos cargo. Es decir, no asumimos cómo nuestra conducta o nuestra falta de acción pueden impactar en la corrupción. Es decir, cómo de alguna forma no denunciar o permitir hechos de corrupción en nuestro entorno generan un ambiente de corrupción permisivo. Yo creo que el mejor ejemplo de esto es esta famosa frase de voy a votar por él porque roba pero hace obra, que era uno de los supuestos en una elección municipal muy famosa, en la que la ciudadanía en un porcentaje mayoritario decía que votaría por una persona porque robaba pero hacía obra. Con lo cual esta tolerancia ante la corrupción pone en evidencia que somos conscientes que estamos en un espacio de corrupción que ha lamentablemente transversalizado la República, que tuvo su momento más grave en la época del fujimorismo, finales del 90, cuando llegó a tener casi no eran 3 o 4 puntos del PBI, sino bastante más, y digamos que se puso además en evidencia con el tema de los Vladivideos, cómo es que se había venido gestando o administrando el poder público, pero esto no significa que no se haya hecho antes y que no haya continuado haciéndose después. Probablemente las nuevas revelaciones de los audios de jueces y magistrados negociando con la justicia nos simplemente refresquen cómo es que esta situación se ha mantenido lamentablemente en nuestro país como una constante. Esto, por supuesto, tiene una serie de costos para que se incrementan en 20 puntos para un inversionista o para un empresario, hacer empresa en nuestro país por los problemas de corrupción. Y esto significan colegios, postas, carreteras que dejan de hacerse y atención que deja de darse a la población que se encuentra en una condición de pobreza por temas de corrupción. Y por supuesto desincentiva una empresa seria porque no va a competir en estas condiciones. Entonces hay una serie de características de macro corrupción que tienen que ver con contrataciones, que tienen que ver con este famoso diezmo pagado por grandes constructoras en fenómenos como el de Lavallato, pero que se repiten en otras circunstancias, pero que también tiene que ver con la microcorrupción, que también se da en la esfera pública y se traslada a la esfera privada. Un ejemplo de la corrupción en la esfera pública es, por ejemplo, los famosos contratos CAS o las famosas órdenes de servicio, por la cual una persona que quiere trabajar para el Estado entra primero contratado por una orden de servicio, sabe que le van a hacer un CAS que va a estar dirigido para que él lo gane, y sin embargo todos toleramos un sistema de contrataciones del Estado que en sí mismo es corrupto, porque la persona ya entra habiendo cometido o permitido o siendo parte de actos de corrupción que se olvidan de la meritocracia, que impiden que una persona pueda entrar a un concurso, y no sinceramos un sistema de contrataciones mucho más honesto, que permita que una persona pueda contratar a gente que conoce de su confianza en la medida que, por supuesto, tenga la capacidad y la competencia para hacer algo que considera puede hacer mejor que otra persona, por un tema de confianza. Entonces, acá hay un gran problema en el tema de contrataciones del Estado, no solamente contrataciones en el tema de servicios, sino la contratación del funcionario público. Es que la carrera pública de servir jugaba un papel tan importante para romper con este tipo de micro corrupción que es la de la contratación del funcionario público. Pero además tienes ya la micro corrupción todavía más pequeña, que
le quita autoridad moral a un funcionario honesto para denunciar a su superior jerárquico. Por ejemplo, las famosas rendiciones de cuentas. Un funcionario promedio que gana 3.000 o 4.000 soles, que tiene que caminar por todo el país, por ejemplo, para grabar una clase de lucha anticorrupción, y para eso tiene que ir a tomar imágenes a Uchurajay o a Putis o a Cayara en Ayacucho, o tiene que ir al río Ene, a Río Tambo en Junín, o tiene que ir al Pastaza en Loreto, o a Supayaco, Naranjos en Amazonas, para ver si están funcionando los programas sociales. Se encuentra con que tiene que tener como que acreditar el hotel que ha pagado, la comida que ha consumido, la movilidad que ha utilizado con una boleta o una factura que normalmente en los lugares más pobres de nuestro país no existe. Y entonces se encuentra con que en un trabajo de 15 días para documentar una cosa que realmente ha hecho, tiene que comprar boletas o facturas, porque si no compra las boletas o facturas, termina perjudicándose en esos 3.000 o 4.000 soles que gana como sueldo, y entonces compra las facturas. Y hay un personal administrativo inmenso en todos los aparatos estatales que lo que hace es verificar que las facturas y las boletas estén correctas, cuando todos saben que esas facturas y esas boletas lo más probable es que hayan sido compradas, porque en esos lugares no existe otra forma de acreditar que se hizo, cuando sería mucho más honesto que se le pidiera al funcionario que demostrara con su trabajo si estuvo o no estuvo en un lugar, y si hizo o no uso, y qué producto finalmente se hizo para el Estado. ¿Qué haces con este hombre o mujer honesto que ha hecho su trabajo, que ha estado 15 días en el campo, que ha estado viviendo en condiciones difíciles, como vive lamentablemente gran parte de nuestro país, cuando lo sometes a tener que comprar facturas para no perder su sueldo? Le quitas autoridad moral para denunciar a su inmediato superior. Y esto pasa en lo pequeño y también pasa en lo grande. Y entonces esta convivencia con la corrupción que nos ha hecho tolerarla en nuestra conducta personal, cuando necesitas gestionar una licencia y te demoras 4 meses y alguien te dice, mira, acá hay alguien que te la puede conseguir en 2, y sabes que lo que está haciendo no es muy santo, y sin embargo es eso, o no abrir tu negocio, en fin. Cuando le dices a tu hijo, hijito, no me mientas, no mientas, pero cuando alguien te llama por teléfono le dices, dile que no estoy. Todos estos actos cotidianos van sembrando esto que yo llamo, que se llama microcorrupción en el sector público, pero también en nuestra vida cotidiana, como si tuviéramos un ADN que no sabe distinguir lo bueno de lo malo y que no se quiere hacer cargo de las consecuencias de una conducta que no es la debida. Y hacerse cargo supone que vas a tener que hacer colas, vas a tener que esperar los tiempos y vas a tener que denunciar. Y no denunciamos por otra razón que también todos conocemos, porque no pasa nada, porque cuesta plata y porque pierdes tiempo. Y entonces estos problemas han sido analizados cientos de veces en el Perú por los más grandes expertos. Hay libros publicados sobre la historia de la corrupción en el Perú, hay análisis de la Comisión contra la Corrupción de la CAN, hay análisis de la OCDE en un plano más latinoamericano y en un plano mundial, y sin embargo no hemos sido capaces de corregir los problemas. Entonces ahora vamos a abocarnos a lo que se hizo para intentar enfrentar este hecho que es una realidad, que es la corrupción, y que lamentablemente ataca los cimientos del Estado de Derecho, porque un Estado de Derecho se constituye a partir de la renuncia de los ciudadanos a parte de nuestra libertad a cambio de seguridad jurídica, y ese es el tránsito del estado de caos o el estado de naturaleza al Estado de Derecho, que se soporta en la norma. Este Estado de Derecho supone básicamente 2 poderes en el administrador. El poder, la capacidad coercitiva, es decir, la capacidad de hacer cumplir la ley, y por otro lado la capacidad recaudadora, es decir, la capacidad de gestionar tributos y administrarlos con justicia. Cuando estas 2 cosas fallan, en realidad lo que falla es el Estado de Derecho. Y por supuesto esto lo socava, los cimientos de las instituciones que lo conforman. Evidentemente, una figura como la corrupción ataca al sistema recaudador porque tienes concentración de las personas que pagan impuestos, tienes evasión, tienes elusión, tienes un nivel de informalidad gigantesco fomentado por una serie de trabas burocráticas, y todo esto genera corrupción, pero también tienes un problema en la administración de justicia que hace que no sintamos que la ley nos protege, sino que muchas veces juega en contra de nuestros intereses. Con esta lógica es que diseñamos lo que ahora voy a presentarte, que es un plan que se llamaba un plan de prevención, un plan de investigación, procesamiento y sanción, y en el plan de sanción el postpenitenciario. Estos
tres ejes, o tres momentos en los que fue analizado el fenómeno de la corrupción, estaban transversalizados por los derechos humanos, es decir, el derecho a ser oído, el derecho a un juicio justo, el derecho a un debido proceso, el derecho a la presunción de inocencia, el derecho a la resocialización, que es la finalidad de la pena, en fin, el derecho a la participación en los asuntos públicos. Y esta fue la lógica que impregnó este primer plan, que luego aterrizó en el Plan Nacional Anticorrupción y en el Plan de Lavado de Activos y en algunos otros que fueron consecuencia de este trabajo inicial de pensar cómo enfrentar desde la justicia y desde el Ministerio de Justicia en particular el problema de la corrupción. Lo primero que nosotros hicimos y que se está haciendo ahora, además mucho mejor hecho desde la decisión del presidente Vizcarra de crear un consejo que él presida, donde estén los miembros del sistema de justicia para enfrentar la impunidad, que es en realidad la enfermedad, la corrupción, la inseguridad, son síntomas. O sea, es la forma como tú te das cuenta que la impunidad está en todas partes, el chapatuchoro, el linchamiento, todo esto son síntomas de que algo no está funcionando y es lo que tenemos que atender. Entonces, dijimos, bueno, a ver, lo primero que tenemos que hacer es fortalecer el sistema de justicia. ¿Para qué? Para que el área de investigación y procesamiento y sanción, es decir, toda la etapa en la que la policía, el fiscal y el juez investigan, procesan, sancionan a un corrupto o a un corruptor, sea suficientemente sólido. Y esto básicamente es legislativo. Legislativo en el sentido de tener las normas adecuadas para poder investigar, procesar y sancionar, la ley de crimen organizado, las facilidades para la investigación fiscal, la norma de colaboración eficaz, una serie de normas que se han ido dando, se dieron en el primer paquete de medidas legislativas, pero que se vienen dando hace varios años. Y luego el gran problema es cómo asegurar la idoneidad del administrador de justicia. Por eso era urgente, y lo es todavía, la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura, el sistema de elección de jueces y fiscales. Todo esto se pensó en una segunda etapa, en la etapa de la investigación y el procesamiento y la aplicación de la sanción. Y creamos un acuerdo nacional de justicia que no era otra cosa que continuar lo que se había hecho en Seriajus y aterrizarlo a un esfuerzo de que todos los integrantes del sistema de justicia, el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Consejo Nacional de la Magistratura, la Academia de la Magistratura y el Ejecutivo, a través del Ministerio de Justicia, con sus procuradores y defensa pública y el Ministerio del Interior, pudieran ir encontrando soluciones de corto plazo, con una mirada de largo aliento, para ir reformando el sistema de justicia. Lamentablemente esto no se continuó, fracasó, y ahora el presidente Vizcarra ha elevado esto al rango de que el Ejecutivo sea representado por el presidente, y esperemos que funcione. Porque la gran reforma de justicia tiene que mirarse en el largo plazo, pero ir dando plazos cortos en los cuales con data, con información, podamos saber, por ejemplo, cuántos problemas hay en Trujillo, porque Trujillo y Chimbote en su momento tuvieron un índice tan grande de asesinatos o de sicariatos, para que puedas atacar las causas. Y aunque he empezado por el segundo paso, a partir de la identificación de esas causas, puedas trabajar en el primer paso, que es para mí el más importante, que es el paso de la prevención. Entonces, un segundo momento, que es el momento medular, el eje, donde el Estado hace ver todo su poder a través de la capacidad coercitiva, a través de hacer cumplir la ley, tenía que tener un marco legal en el que se trabajó y se tendrá que seguir trabajando, porque siempre es perfectible, y jueces idóneos que aplicaran ese marco legal en el que el país empieza a trabajar, y tendrá que trabajar todavía muchos años, pero hay que ser claros que ese es el camino, para que, levantada la información y procesada la data que te dan las sentencias sobre corrupción, las sentencias sobre delitos patrimoniales, las sentencias, en fin, las distintas sentencias que se pueden manejar, te permite identificar causas, patrones de conducta que hagan que el Estado pueda tomar políticas públicas dirigidas a prevenir. Si, por ejemplo, una región tiene un índice mayoritario de violencia sexual, tendrías que atacar las causas de cuáles son los patrones que se repiten para que esto no se vuelva a dar. En esta primera etapa, entonces, hemos hecho una pequeña introducción, hemos hablado de nuestro segundo eje, y vamos a dejar este tema por ahora hasta aquí, para retomarlo y volver a, focalizando nuevamente la etapa de investigación, procesamiento y sanción, entrar a lo que corresponde en el área de prevención y en el área del post penitenciario. Así que por acá, hasta ahora, muchas gracias.